¿Qué pasa, chicos? En este vídeo vamos a descubrir un secreto que va a hacer que todos aquellos acordes que, por ejemplo, tocamos y que son muy comunes del estilo Do mayor, La menor, Fa mayor y Mi mayor, por ejemplo, entre otros muchos, suenen muchísimo más atractivo y de forma muy, pero que muy sencilla. Entonces, esto va a valer tanto para aquellos que lleváis ya un tiempo tocando la guitarra y que lo desconocéis, y para aquellos que estáis comenzando, pero es tan sencillito que lo podéis aplicar a, ya os digo, a todos los acordes que son los más comunes, que están en casi todas las canciones, lo vais a poder aplicar. Y para ello, más que creerme a mí, lo vais a escuchar. Os voy a dar ejemplos de 2 o 3 acordes para que lo escuchéis. Por ejemplo, esto sería Do mayor, como siempre. Y ahora voy a tocar Do mayor de otra forma un poquito distinta. Por ejemplo, Mi mayor de forma normal y Mi mayor distinto. Lo podéis hacer con Fa mayor y darle un toquecito. ¿Vale? Pues os voy a enseñar cómo se hace esto de forma muy sencilla. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Sea el acorde que queramos aplicarle, es muy sencillito. Por ejemplo, le aplicamos el La menor. Pues lo que vamos a hacer es cogemos la nota que da nombre al acorde y vamos a contar 7 ascendente. Entonces, ¿cómo sería? Pues La, Si, Do, Re, Mi, Fa y Sol. ¿Vale? Entonces, la nota que yo voy a añadir a mi acorde, en este caso La menor, es la nota Sol. Entonces, si cogéis la guitarra, eso llevado a la guitarra es, yo tengo mi acorde de La menor y voy a añadir la nota Sol. Entonces, como en este caso el La menor es muy sencillo, es levantar el dedo 3 y mantener el 1 y el 2. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. ¿Vale? Y suena un poquito distinto. Por ejemplo, imaginaros, Sol mayor, sin cejilla. Pues si yo cuento y quiero darle un adorno y que suene más atractivo, lo que hago es voy a contar 7 desde la nota Sol, que es la nota que da nombre al acorde. Sería Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Pues lo que voy a tocar es el acorde en esta posición, que es el dedo 1 de la mano izquierda, lo pongo en la primera cuerda, primer traste. Y luego el resto del acorde es igual, ¿vale? El dedo 2 en la quinta cuerda y el dedo 3 en la sexta. Y con la mano derecha toco las 6 cuerdas. ¿Vale? Que suena mucho más atractivo que el común Sol mayor, que ya estamos cansados de oírlo. Y esto valdría con todos los acordes. Y para aquellos que además sabéis cómo va el tema de los semitonos, recordar que aparte de contar una séptima, tiene que ser generalmente tiene que haber una distancia de 10 semitonos. Para aquellos que no sepáis lo que es el tema de semitono, distancia de nota y demás, ponedme en los comentarios y decirme, oye Pedro, que yo no sé lo que es el semitono, quiero saberlo, cómo funciona, Entonces, para aquellos que todavía no sepáis lo del semitono, tenéis primero que contar una séptima y luego ponerme en los comentarios rápidamente y decirme, oye Pedro, el tema de los semitonos, cómo funciona, que yo quiero aprenderlo ya. Y luego, para aquellos que ya sepáis un poco el tema de los semitonos, simplemente recordar que es una séptima ascendente y que tiene que tener 7 semitonos, ¿vale? Por ejemplo, en el acorde de Do mayor, si contáis 7 ascendentes desde Do, es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pero para que sea 10 semitonos tiene que ser el Si, tiene que estar bemol, ¿vale? Entonces, así es cuando ya suena Do mayor y Do con séptima. ¿Vale? Que suena así de bien. Entonces, esto es un truco que es muy sencillo de aplicar simplemente contando una séptima ascendente desde la nota que da nombre al acorde y os va a valer para todos los acordes comunes que tocamos en canciones y que nos va a hacer mucho más atractivo. Y otra cosa que también os quería contar es que si os dais cuenta, al finalizar las canciones muchas veces tocan el acorde que da tono, en este caso la canción, y suena un poquito distinto. Pues esto es lo que están aplicando. En vez de tocar, imaginaros que termina en Mi menor la canción, porque es el tono, pues toca el Mi menor con séptima, ¿vale? O Do mayor y Do mayor, ¿vale? O Fa, o Mi, o Mi. ¿Vale? Entonces, muchas veces que escucháis el último acorde que toca el guitarrista en la canción o en la banda que esté tocando, pues lo que hace es añadir una séptima. ¿Por qué? Porque esa séptima le da más atractivo que tocar simplemente pues, el acorde normal y que hemos escuchado 400.000 veces y que no aporta nada. Entonces, bueno, esto también lo quería compartir para que os deis cuenta la próxima vez que estéis en un concierto en directo y demás, como el último acorde suele ponerle y añadirle esta séptima, ¿vale? Que tiene una sonoridad distinta. Entonces, nada, decidme si os gusta este tipo de trucos y sobre todo que os va a hacer mucho más atractivo a la hora de tocar y diferente, ¿vale? Entonces, aplicarlo, decirme si tenéis algún problema, a cualquier cosa que tengáis me lo vais diciendo y nada, en los comentarios os iré echando un vistacillo. Así que nada, espero que disfrutéis, que practiquéis mucho con la guitarra, cualquier duda que tengáis no dudéis en ponerme en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.